Y esto que vemos aquí son tickets para entrar en el teatro, ¿no? Se pagaba una entrada. No en todos, a veces eran públicos y eran gratuitos, pero los festivales no, tú pagas una entrada. Son chiquitillos, esto es, creo que son 25 milímetros, 2 centímetros y pico, una cosa así como una moneda, ¿no? Esta es otra, esta creo que es de Corinto. Y otra cosa sorprendente que ocurrió en estos tiempos fue la existencia de compañías ambulantes, es decir, algo así ya como grandes compañías de artistas y músicos y gente de teatro que ofrecían sus servicios por todo el mundo clásico. Los más famosos, hubo bastantes, los más famosos se llamaban los artistas de Dionisos, tenían su sede en Atenas y con frecuencia eran como agencias de conciertos o algo así. Por ejemplo, sabemos que en una ocasión enviaron a Delos, que es otra ciudad, para uno de estos festivales 350 músicos. Entre todo, allí había auletas, cómicos, actores, cantantes, bailarines, directores de coro, que también era una profesión habitual en esta época. Yo soy músico entre músicos, quiero decir, para un coro amateur un director puede venir bien, ¿no? Pero el coro amateur pues está vendido, sujeto a la memoria, es decir, lo que sepa cantar y haya aprendido de memoria, es decir, poca variación admite, mientras que un coro de profesionales, es decir, de gente que sabe música, yo sí que puedo manipular aquello y darle variedad. Estos famosos consorcios, no sé cómo llamarlos, sínodos se llamaban ellos también, hubo 3 o 4 muy importantes, pues eran como agencias de espectáculos que cuando una ciudad de Turquía o de Italia, de donde fuera, necesitaba gente para participar, pues se los envió. Por ejemplo, ofrecían también una especie de paquete tour, incluso llegaron a conseguir que en muchos festivales como las Olimpiadas y otros, que en origen eran atléticos, también se incluyeran certámenes de tragedia, de comedia o conciertos de coros por estas cosas. Bueno, llegaron a ser algo así como tenían autonomía política, es decir, enviaban sus propias embajadas a las ciudades para hacer negocios, y muchas de estas celebraciones era un buen momento para hacer este tipo de negocios. Este que vemos aquí es más antiguo, es de los primeros, y por eso la escena, pues la esquené, que se llama el edificio, es más simple y más primitivo. Pero ya hemos visto uno, ahora vamos a ver otro. Este es de Segesta, y esto es lo que les decía, de estos balcones, y de aquí es donde se cuelgan las cosas, a veces se sitúan aquí delante, y nos vamos a acercar a la parte central. Perdón, es que antes había otra, que es esta, ¿no? Es decir, la vista de este teatro, que aquí parece un poco más chiquitín, si te pones aquí, es esta, es decir, una escena pues imponente. Este no es de los más grandes, es un teatro mediano. Este que estaba aquí antes es un mosaico, ya lo veremos en la clase, en la próxima conferencia, porque es de los tiempos de Adriano. Esto que hay aquí es Villa Adriana, un complejo residencial de lujo que se construyó Adriano a 23 kilómetros de Roma, con estanques, bueno, su Odeón, por supuesto, su pequeño teatro, y dirigió el imperio desde allí durante bastantes años, y al final se retiró allí también. Pues allí se encontró un mosaico. Estos son 2 máscaras de teatro, de actores. Es lo mismo, cuando nos dicen actores, pues pensamos en actores que declaman e interpretan papeles, pero son todo, cantan, bailan, lo que haya que hacer. Avanzo un poquillo. Estas son las famosas familias de músicos que les citaba antes, por lo siguiente. Voy a hablar ahora concretamente de los 3 famosos, Esquilo, Eurípides y Sófocles, que son los de los tiempos de Pericles, los grandes trágicos. Bueno, todo lo que sabemos hoy procede de ellos, de ese 8% escaso que nos ha llegado de las 100 y pico de obras que escribió cada uno, pues tenemos 8 de uno, 9 de otra, trozos de otro, etc. Y luego están los centenares que ya he citado. Concretamente Esquilo, que era de Eleusis, para que entiendan qué es esto de familias de músicos, pues que durante generaciones, como en el caso de Wagner, que también creo que lo vimos aquí, durante generaciones esa familia se dedica a este tipo de... Puedes ser músico, puedes ser actor o dedicarte a la producción o lo que sea. Por ejemplo, el mismo Esquilo, su hijo Evaión, fue un actor famoso, además por cómo bailaba. Tuvo otro hijo que se llamaba Euforión, y este fue poeta como él, es decir, compuso tragedias y obras de teatro, pero también fue productor teatral. Incluso su nieto, o sobrino nieto, esto no
se sabe con la ciencia cierta, pero era nieto o sobrino nieto, se llamaba Astidamas. Este también fue un actor trágico muy famoso, es decir, las generaciones siguientes a Esquilo. Pero el mismo Eurípides, que procedía de la Deme, de una de las Demes del Ática, eran todos, estos tres y el otro, casi todos eran todos de Atenas o de la provincia, lo que he citado antes. El famoso Eurípides, pues su propio hijo fue productor teatral cuando murió su padre de las obras que había escrito su... Estos se representaron hasta el final del Imperio, se llamaban los clásicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero hubo un sinfín más. O el famoso Sófocles, el mismísimo Sófocles, que también procedía de uno de estos barrios periféricos de la capital, de Atenas, una deme, concretamente de Colonus Hipios. Su hijo Iofón y también su nieto Sófocles, tenía el mismo nombre, se dedicaron a la producción teatral se dedicaron durante su vida a eso, a montar espectáculos de este tipo. Ese era su oficio. Incluso él mismo, parece que el propio Sófocles en sus comienzos participó en sus propias tragedias de cantante, es decir, de protagonista o de segundo cantante, pero no funcionaba muy bien con la voz y lo dejó. Este tipo de festivales, lo recordaré una vez más, que están vinculados a acontecimientos religiosos pero milenarios, es decir, una cosa que se la tomaban muy en serio, pues en una ocasión el Sófocles también, el mismo Sófocles, parece que hizo llorar a la audiencia porque se presentó en esta ceremonia que les he citado antes, del inicio de los juegos, donde se citan esas cosas. Los actores también tienen que ir allí y los autores se presentan. Los concursantes, después que les han aceptado, se presentan en el Odeón antes de que empiecen los juegos, suben a un estrado con su propia compañía, como el vaso que hemos visto antes, con sus actores, sus músicos, su coro, y allí hablan o anuncian sus obras, es decir, no las representan, pero unos u otros, pues, como si dijéramos hoy los del cine, ¿no? Van a hacer un estreno de una película, pues va el director allí con dos actores y a una rueda de prensa y hablan ante la audiencia de lo que van a ver a continuación. Pues en una de estas ocasiones Sófocles y su grupo salían adornados y vestidos, pero no representaban nada, como si estuvieran en la escena pero sin interpretar. Pues en una ocasión, en ocasión de la muerte de Eurípides, Sófocles y toda su compañía subieron de luto, de negro riguroso y sin adornos en la cabeza y sin decir palabra. Había muerto recién, eran competidores, pero presentó sus respetos así, y dicen las crónicas que la audiencia rompió a llorar de emoción. Esto que vemos aquí, es decir, hemos citado las familias de estos tres grandes trágicos para que vean cómo durante generaciones se dedicaron a lo mismo, pero estos son otras familias similares, hay más, son algunas de las que nos han llegado noticias. Aquí tenemos, por ejemplo, a dos, Teodoros y Trasiboulo, son hermanos, los dos dirigían coros, daban conciertos, enseñaron en dos. Estos son músicos, no son ambulantes, no hay que pensar en músicos ambulantes como los jugulares o algo así, ¿no? A ver si aquí me dan un concierto, a ver, sino que eran gente muy famosa. Por ejemplo, estos dos tocaban hidráulis, eran dos hermanos, uno tocaba y viajaban con él, pues esto es en tiempos de... Aquí el imperio todavía no existe, pero está a punto. Estos son los tiempos de César casi, un siglo antes de Cristo. Es decir, se iban desplazando de festival en festival. Pues en marzo es en Atenas, pero luego es en Olimpia, pero luego es aquí en la costa de Jorge, bueno, a los que pudieran asistir. Aquí tenemos también a otra pareja que también hidráulis, en este caso padre e hijo, que también se sabe que participaban en muchos de los festivales que se dieron aquí, solo para ilustrar. Y aquí tenemos algo de lo que he contado, bueno, lo que he contado antes no, porque esta no es polignota. Creía que era esta la que he citado, la trompetista doble, que fue muy famosa, pero no es. Son dos arpistas, se llamaban en tiempos coropsaltria. Este era un tipo de formación muy curiosa, porque hasta donde sabemos, solo los coros trágicos y las comedias, y los coros que no eran de tragedia, pero que también concursaban, y estas señoras utilizaban coros, los demás parece que no. Este tipo de formación consistía en lo siguiente: había un músico principal, tenemos noticia de ellas. Yo en este momento supongo que también habría varones que tocasen el arpa, pero el espectáculo con una musical que sea lo siguiente: era una arpista acompañada de un pequeño coro.
y ese era en este caso no son laudes ni gaulos ni nada. O sea, aquí tenemos dos muy famosas, porque esta sobre todo porque en una ocasión salvó a los mismísimos Juegos Píticos de ser cancelados. Lo que pasó es que había una guerra en ciernes con una ciudad próxima y la gente no fue, el público no acudía, y muchas de las compañías de teatro que habían presentado obras y que tenían que acudir tampoco fueron, de modo que la organización del festival y de los conciertos pues se vio agua al cuello, y ella parece que lo salvó, dio ejemplo a otros que no habían acudido. Es muy famosa, polignota. Hay una clase también en YouTube que se grabó este año en el Conservatorio de Alicante, se llama Los conciertos de la antigüedad, y ahí se habla de todos estos personajes instrumentistas mayormente. Avanzaré un poquillo más. Bueno, las obras de los clásicos, claro, comenzaron a ser representadas por todas partes. Una zona muy importante y de uno de los centros mayores que rivalizó con la misma Hélade, es decir, con la península de Grecia, fue Sicilia y el sur de Italia, la punta de la bota, el tacón, etcétera, que es lo que llamamos Magna Grecia. Allí parece que se daban, después de las Dionisias de Atenas, pues los festivales más famosos de toda la antigüedad. Los sicilianos eran buenos en eso y también como chefs de cocina. Es decir, ¿quién acudía a todos estos espectáculos? Pues los de allí, claro, los de la ciudad, porque están allí, y la gente con dinero. Es decir, los grandes cocineros, como hoy hablamos, igual, tipo pues, Arguiñanos y toda esta gente, eran famosos en todo el imperio. Sicilia destacó por eso, por sus festivales de tragedia y de comedia, y por sus restaurantes especializados de no cualquier cosa, sino grandes cocineros. Este sí es una artística, pero para que se hagan una idea, ese tipo de dibujos que suelen hacer, se pinta la esquemé como se cree que era, pero no se pintan los decorados. Eso ya se lo advierto, pero eso ocurría en todas. Esta es la que les decía, esta es de época un poco posterior, es una de las, esto representa una pintura mural de una de estas escenas. Y el arte pictórico, pues en fin, de Roma también nos ha llegado Tresino Res, porque eso no sobrevive, pero yo creo que no hace falta aclarar más. No vas a esculpir como los ángeles y a pintar como los monos, digo, con todos los respetos, ¿no? Para nuestros primos cercanos. Y esta que vemos aquí es un mosaico también muy conocido, muy famoso, que ilustra también algo parecido. Están en casa del Trágico, es decir, en casa de uno de estos compositores, y aquí están algunos de sus músicos y de su compañía. Tenemos una auleta, es este señor que está aquí, un aulos doble, aquí esto es una máscara, etcétera. Es decir, se están preparando pues para acudir a la sesión o al espectáculo. A los vencedores en este tipo de espectáculos, la cosa era bastante curiosa, pues consistía en lo siguiente: al ganador, cuando se acababa la representación, al ganador, un momento que lo encuentres, no me quiero despistar, después de darle los honores y todas esas cosas, se lo llevaban de fiesta toda la noche a casa de uno de los más ricos del pueblo, y no les quiero dar más detalles, todo pagado a tutiplén, y por las calles igual, hasta las tantas, toda la noche por ahí enredando, pero todo pagado, a todo lujo. Esto es un mosaico, que no aparece, bueno, sí, ahí sí que, aquí es que no se ve, ahí sí que se ve. Y esta le he puesto por eso, que ya lo hemos visto antes, para ilustrar esa fiesta pues de paganos, al vencedor. Los demás me imagino que también irían de fiesta pues a donde podrían, o a casas, pero al vencedor se llamaban a la casa del más rico del pueblo, que aquello era